Yeah, please say his name. El funeral de Floyd. Familiares, amigos, líderes políticos y cientos de personas asisten a una emotiva ceremonia en Minneapolis en memoria de George Floyd. Todos piden que se haga justicia y se acabe la pandemia del racismo. Buenas tardes. Los otros 3 oficiales involucrados comparecieron en corte para que les notificaran los cargos de colaboración en el asesinato. Enfrentan una fianza de $750,000 cada uno. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este jueves, el país despide a Floyd. Más de 10,000 personas se unen a una multitudinaria vigilia en Brooklyn encabezada por su hermano Terrence. En Los Ángeles y otras ciudades del país, las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan. Abren oficinas migratorias. A partir de hoy se reanudan las ceremonias de ciudadanía y otros trámites en el servicio de inmigración. Pero hay que armarse de paciencia. Los procesos ahora pueden durar hasta más de un año. Llueve sobre mojado. Con la pandemia en su pico máximo, 6 estados del sureste de México sufren los embates de la tormenta tropical Cristóbal. Hay graves inundaciones, al menos un muerto y más de 600 personas evacuadas. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. A 10 días de su muerte, George Floyd sigue convocando multitudes, pero hoy los que acompañaron a su familia en la primera de las ceremonias fúnebres en su honor llegaron para rendir un emotivo homenaje a su vida. Familia y amigos los recordaron como un hombre cálido, amable. Coro de música gospel llenó la sala, encabezada con su féretro y un gigantesco mural con su imagen y la leyenda "Ahora sí puedo respirar". Nosotros tenemos cobertura de equipo de esta ceremonia y los homenajes y protestas que siguen en todo el país reclamando que la muerte de George Floyd no quede impune. Comenzamos con la primera de las 3 ceremonias fúnebres que la familia ha preparado para Floyd. Una ceremonia muy emotiva en la que se guardaron 8 minutos 46 segundos de silencio, los mismos que estuvo George Floyd suplicando por su vida. Edgar Muñoz está en Minneapolis. Edgar, ¿cuál es el sentir hoy tras la despedida de George Floyd? Así como lo ves, José, nadie pudo evitar emocionarse al ver el féretro dorado de George Floyd en la despedida aquí en Minneapolis. Fue, como tú lo mencionas, una ceremonia muy sentida donde corrieron lágrimas, indignación, tristeza, pero sobre todo mucho dolor. Y como podrás ver, hay mucha gente con camisas negras en señal de luto. Y esta tarde, hasta aquí, donde fue sujetado, donde murió George Floyd, vino su familia para rendirle tributo. La muerte de George Floyd encendió la llama de la indignación, pero hoy, en su primera ceremonia de despedida en Minneapolis, se dio la ira para dar cabida al luto, donde se derramaron lágrimas por su injustificable pérdida. He was powerful, man. He had a way with words. He could always make you ready to jump and go all the time. Everybody loved George. En una ceremonia emotiva y privada frente al féretro dorado, la familia de George Floyd anunció que se creó una beca de estudio en su nombre para apoyar a jóvenes afroamericanos. Al exterior, algunas familias se abrazaban y vestían de negro en su tributo. Lo que hizo el policía a George Floyd lo han hecho muchas veces anterior. Es sistémico el problema. Pero las protestas han rendido frutos. Los 4 policías están arrestados y eso, precisamente por eso las protestas, las manifestaciones se han calmado. Hoy los 3 oficiales involucrados en su asesinato se presentaron en corte y les fijaron los cargos de colaboración en su muerte. Enfrentan una fianza de $750,000. Al memorial, en la calle donde fue asesinado, llegaron congresistas para mostrar su solidaridad, así como el fiscal general de Minnesota encargado de la investigación contra los policías. Pero para mantener distancia profesional, dijo que no iría al funeral. En donde el reverendo Al Sharpton, conocido defensor de los derechos civiles, se burló del presidente Trump por utilizar la Biblia como accesorio. But since he held the Bible, if he's watching us today,
I would like him to open that Bible. Y aunque su autopsia mostró que en algún punto se contagió de coronavirus, el abogado de la familia le recordó que fue otra la pandemia que lo mató. That pandemic of racism. La del racismo y discriminación. En Minneapolis, Minnesota, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Al mismo tiempo, en Nueva York, una multitud participaba de una vigilia liderada por uno de los hermanos de Floyd, María Vargas Pion. Fueron cientos de personas que de allí marcharon por las calles de Brooklyn hacia Manhattan. Así es, José. Estos manifestantes no han dejado de recorrer las calles de la ciudad de Nueva York en un solo momento, pero hoy esta protesta tiene un sentido de celebración por la vida de George Floyd. Como pueden ver aquí, todos gritan el nombre de George Floyd. Y es que más temprano, hoy en la tarde, en Brooklyn se llevó a cabo un memorial por parte de la familia de George Floyd. Allí estuvo uno de sus hermanos, Terrence Floyd, quien hizo un llamado a la unión, también pidió justicia, pero además un llamado al cambio. Allí también, ante casi 5,000 personas, el alcalde Bill de Blasio fue abuchado, y cuando comenzó a hablar, pues la multitud le dio la espalda. Luego todas esas miles de personas que estaban allí marcharon por el puente Brooklyn hasta llegar aquí a la ciudad de Manhattan, donde han estado caminando pidiendo justicia, un cambio a las leyes que ellos dicen continúan siendo pues no justas para las minorías. Es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. Regreso contigo al estudio, José. María, muchísimas gracias. Desde hoy en Los Ángeles quedó cancelado el toque de queda que se había decretado a raíz de las protestas y disturbios, y ya hay varias movilizaciones. Guadalupe Venegas se encuentra en una de ellas. Guadalupe. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, han habido varias manifestaciones en Los Ángeles. En la mañana estuvimos en Santa Mónica y ahorita estamos al norte de Los Ángeles, en Santa Clarita. Una manifestación pacífica con muchos latinos, incluso se ve un zarape, una bandera de México. Pero lo que más ha llamado la atención aquí, José, es la presencia de familias latinas, con niños. Usted hoy trajo a su niña, ¿verdad? Sí, yo la traje. ¿Por qué traer a un niño? ¿No sintió miedo? ¿Qué le dijo usted? ¿Qué siente al venir aquí con su hija? Porque le quiero enseñar a ella que lo importante es no tenerle miedo a la policía, no ir solamente la narrativa de nuestras noticias. No le pueden decir a mi mamá que estoy aquí porque ella tiene miedo. Hay que estar aquí en solidaridad para todas nuestras comunidades, especialmente aquí en Santa Clarita, donde todos le tienen miedo. Acabo de venir, el policía dijo, no le tengan miedo, vamos a detonar una bomba. ¿Y para qué? Claro. Estamos aquí y ella contenta, ¿verdad? Sí. Black Lives Matter. Que hay que mencionar, ella se refiere a un artefacto que habían encontrado que no tiene nada que ver con la protesta, lo que se encontró que iba a haber una explosión, ¿verdad? Nos continuaban diciendo eso, que nos moviéramos. Sí, que tuvieran... Y de veras, cuidado. Yo desde toda mi vida no le he tenido miedo a la policía porque ellos están aquí. Perdón que te corte, nos vamos por tiempo, pero muchas gracias por platicar con nosotros. Así se vive en Santa Clarita. Regresamos con ustedes, Maya. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias. Guadalupe Venegas, muchísimas gracias. A la idea del presidente Trump de usar las fuerzas militares para frenar las protestas le llueven más críticas. Al repudio de su propio secretario de Defensa, ahora se suma la de su predecesor, el general James Mattis, y otros militares de alto rango. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, y mientras la Casa Blanca se sigue blindando con una valla cada vez más alta. Así es, José, aquí tenemos la valla a nuestras espaldas, pero una grandísima diferencia en comparación con ayer. Ya no estamos viendo a uniformados federales cara a cara contra los manifestantes. Se han ido. Y también supimos que una brigada de la Fuerza Aérea regresó a casa. Estaban aquí en la zona de Washington, D.C. y regresó a la casa por el descontento de los altos mandos militares. El nuevo muro de Trump es una cerca cada vez más alta y reforzada en torno a la Casa Blanca. Pero las críticas no solo le llegan de afuera, sino de adentro, como de su secretario de Defensa y de su predecesor, el general James Mattis, enfurecido por el uso de agentes federales contra civiles. Es el primer presidente que no trata de unirnos, ni lo finge, más bien trata de dividirnos, afirmó el militar. Trump contraatacó llamándolo el general más sobrevalorado del mundo. Entre más acorralado y herido se ve al mandatario, este profesor pronostica que sus insultos van a empeorar. Él va a responder como siempre lo ha hecho, ¿no? Como un león enjaulado, y va a responder con mucha más agresión.
Tras el violento desalojo del lunes para tomarse una foto con Biblia en mano, el apoyo de sus aliados más fuertes ha sido tibio. Otros ya se pusieron del lado del general, aplaudiendo sus comentarios contra Trump como asombrosos, poderosos y verdaderos, honestos y necesarios. El ex vicepresidente Biden dijo que el general Mattis hizo la acusación más contundente contra el presidente hasta el momento. Fuentes del gobierno afirman que el mandatario iracundo ya le está buscando reemplazo a su secretario de Defensa. Cualquier que trabaja por Trump sabe que así es, que puede llegar el día en que tienes que decidir entre tus propios principios y lo que quiere el presidente. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El gobierno dice tener evidencia de que el grupo de izquierda radical Antifa, así como otros movimientos extremistas de ultraderecha, están aprovechando las protestas para incitar a la violencia. Lo dijo el secretario de Justicia William Barr, señalando incluso a actores extranjeros que, según Barr, estarían participando de los dos lados para avivar los enfrentamientos. Dijo que hay al menos 51 arrestos por delitos federales vinculados a los violentos disturbios, entre ellos 3 hombres blancos con vínculos con grupos radicales de derecha detenidos en Las Vegas por incitar a la violencia en las protestas de esa ciudad. Se multiplica la pérdida de puestos de trabajo provocada por la pandemia del coronavirus. 1.900.000 personas aplicaron por beneficios de desempleo en la última semana de mayo. La cifra ha ido bajando, pero el impacto sigue siendo enorme. Ya son casi 43 millones los trabajadores que se han quedado sin su empleo desde marzo. María Paula Ochoa habló con algunas de las últimas víctimas de este desastre económico. Trabajar en la televisión es la pasión de Camila y aunque sus empleadores hicieron lo posible para evitarlo, dice, hace un par de semanas tuvieron que despedirla. Me dijeron que no era nada personal, pero que obviamente no estaban teniendo los suficientes ingresos y tenían que recortar el personal. Y solicitó el beneficio de desempleo. Estoy a la espera y con los dedos cruzados que sí aplique y sí sea elegible porque es una ayuda que, Dios mío, o sea, la estoy súper necesitando. Como ella, en la última semana de mayo, casi 2 millones de trabajadores aplicaron para este beneficio del gobierno, un descenso considerable desde que empezó la pandemia, pero la señal de que la tasa de desempleo aún es muy alta. Los dueños de empresa hicieron todo lo posible para retener a sus empleados, mantenerlos dentro del equipo, pero nadie se anticipaba que íbamos a llegar a donde estamos hoy. A la misma vez, las agencias de búsqueda de empleo dicen haber visto un aumento en el número de personas viniendo a llenar solicitudes y aseguran que en muchos casos se trata de gente que siente más confianza de salir a buscar trabajo ahora que empiezan a reabrir los negocios. Selvin perdió a su esposa y ahora más que nunca necesita trabajar. Aquí si no se trabaja, no hay un techo, no hay alimentación, no hay nada y pues hay que luchar por lo que uno quiere, pues. Y tiene oportunidades, pues aunque no hay un aumento en las compañías buscando trabajadores, hay muchas que tienen ofertas. La mayoría de las compañías de servicios esenciales son aquellas que se están enfocando en contratar personal, ya sea producción de alimentos, almacenamiento, órdenes. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Con estas cifras sobre la mesa, la gran pregunta es por qué se siguen perdiendo millones de empleos a la semana si las industrias y los negocios hace tiempo que reabrieron. Aquí está Julio Vaqueiro para ayudarnos a contestar esta pregunta. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Pues mira, si te parece, comenzamos viendo esta gráfica que hemos visto ya durante las últimas semanas desde que entramos en esta crisis económica, pero la revisamos para ver en dónde estamos parados. La historia de las solicitudes del desempleo en las últimas semanas desde el año 2000 y aquí estamos, el pico desde que inició la pandemia. En esta semana, 1.9 millones de desempleos. Como vemos, hasta eso vamos mejorando porque la peor parte, los 7 millones de desempleados en una sola semana, ya son parte del pasado. Pero 1.9 millones de desempleados o de solicitudes de desempleo en una semana siguen siendo muchas, sobre todo considerando que ya hay negocios que han reabierto, hay trabajos que se están recuperando y considerando esto principalmente, el récord fue en 1982, cuando estábamos hablando de cerca de 700,000 solicitudes de desempleo en una semana.
semana. Ahorita estamos casi en los 2 millones de desempleados en una sola semana. ¿Qué tan profunda es la crisis? Bueno, de acuerdo con economistas consultados por la agencia de noticias Reuters, 1 de cada 4 desempleados no recuperarán su trabajo próximamente. Esto nos da una idea de cuánto durará la crisis económica, cuánto tardaremos en recuperarnos. Las tiendas al menudeo son quizá quienes más han sufrido, además de el sector del servicio. Contratan a 1 de cada 10 trabajadores en el país, es un sector importante, pero en esta crisis han cortado una quinta parte de sus empleados, el 20%. Tendremos una mejor idea de en dónde estamos parados mañana, que el Departamento del Trabajo dé a conocer su reporte sobre el desempleo mensual, pero ya se anticipa que la tasa del desempleo estará alrededor del 20%. A las 11:35, 10:35 de la noche tenemos más en Noticias Telemundo, edición especial, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias. Hay nuevos datos también sobre los contagios que va dejando esta pandemia. El número de casos en Estados Unidos se mantiene sobre el 1.800.000. Las muertes siguen aumentando. Son más de 107.000 las vidas perdidas por el COVID-19. Hoy también miles de inmigrantes retoman el proceso para hacerse ciudadanos de Estados Unidos y reabren las oficinas de inmigración, pero se esperan retrasos de más de un año. Rogelio Morataglia nos cuenta qué cambios se están implementando. Son las nuevas ceremonias de ciudadanía, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en los tiempos de la reapertura. Fue con máscara, unas 10 personas nada más que en el salón, con una separación de los 6 pies. En la sala no se permiten más de 15 personas, y aunque las nuevas medidas, especialmente el uso de la mascarilla, le roba emoción al evento, Aramilda salió feliz. Mucho, porque por lo menos el país me aceptó. Con estas limitaciones, hoy reabrieron algunas oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que permanecieron cerradas al público desde el 18 de marzo, debido a la pandemia. Al reanudarse los servicios en persona en algunas oficinas, una de las preguntas que surge es ¿qué tiempo ha retrasado el coronavirus los servicios de inmigración? Antes del coronavirus, en 2019, ya había retrasos en muchos trámites. La cuarentena de 2 meses y medio seguramente alargará la espera. Un ejemplo, en Los Ángeles, una de las oficinas más grandes de UCIs para una ciudadanía tardaba entre 4 y 6 meses. En el 2019 empezamos a ver de 6 meses a 9, hasta un año, y ahora creo que va a durar aún más. También comenzaron otro tipo de citas. Si la suya fue cancelada entre marzo y mayo. Y se ha mudado, ha cambiado sus datos, su correo electrónico, su dirección, donde viven. Deben avisar cuanto antes. Porque a pesar de que estas imágenes pertenecen a otra época, la ciudadanía tiene el mismo valor. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. México lucha contra la pandemia de coronavirus al mismo tiempo que la tormenta tropical Cristóbal obliga a más familias a buscar refugio. Isa Osorio tiene el reporte. El agua lo cubrió todo. Durante 36 horas seguidas llovió, provocando desbordamiento de ríos, lo que obligó a decenas a desalojar sus viviendas en algunas comunidades del estado de Yucatán. Wendy se trasladó con miedo a un albergue, pues el estado todavía está en semáforo rojo por el coronavirus. Con este clima que hay y esa enfermedad, no nos quisimos arriesgar tanto a venir acá, pero la verdad sí lo vimos muy necesario para venir acá. Además de Yucatán, la tormenta tropical Cristóbal causó inundaciones, deslaves y daños en otros 5 estados: Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Tabasco. Según estimaciones de la Secretaría de Protección Civil, habrá millones de damnificados. 7 millones de personas están expuestas a este riesgo de ciclón tropical. El presidente López Obrador se encuentra de gira precisamente en el sureste de México y, a pesar de la contingencia del clima, no canceló los eventos. Porque ayer pareciera algo bonito. En las próximas horas se esperan más lluvias y que Cristóbal se dirija al Golfo de México, donde ya se preparan para su llegada. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y volvemos a lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, donde las protestas que aún llenan las calles de varias ciudades siguen dejando también imágenes tremendas como esta. En Los Ángeles, al menos 8 agentes utilizaron una pistola eléctrica contra una manifestante mientras la tenían rodeada y tirada en el piso.
En la grabación se escuchan los gritos de los testigos que lo graban todo, los de la mujer, y se alcanza a escuchar la descarga de la pistola. Este es solo uno de varios incidentes similares reportados en las protestas de estos días por todo el país. La presión contra este tipo de prácticas policiales empieza a dar resultados. En California, varios departamentos han decidido prohibir la táctica de sometimiento al cuello que le provocó la muerte a George Floyd. Francisco Fajardo explica. La cruda imagen de la muerte de Floyd se repite una y otra vez, y ahora la indignación resuena en algunos departamentos de policía. Primero fue San Diego, ahora ya son 15 las agencias de ese condado, incluyendo el departamento del alguacil, las que decidieron vetar la llave carótida, una táctica de sometimiento por el cuello, como la que le aplicaron a este joven en 2015. Restringe el flujo de sangre al cerebro y puede causar daños cerebrales. Como se ve en la imagen de la izquierda, la presión se debe aplicar con los brazos a los lados del cuello y nunca de frente, pues se corta el flujo de oxígeno por la garganta. Nunca vamos a tolerar ni permitir la forma que se usó en Minneapolis, Minnesota. Jesse Navarro, ex policía, investigador y miembro de la Fiscalía en San Diego, asegura que aplicó la maniobra carótida más de una vez. Le permitió evitar, dice, utilizar otro tipo de fuerza más letal. Se mira de una forma muy agresiva, pero hay que reconocer que también en el 99% de los casos se ha hecho en una forma adecuada. Para activistas, ni las nuevas restricciones de algunos departamentos a esta táctica son suficientes. Sin un cambio más fundamental, más allá de suspender una táctica, el problema va a persistir. Ahora se investiga la táctica de policías en Tacoma, Washington, que habría privado a un sujeto de oxígeno y que antes de morir habría dicho también que no podía respirar. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias a las 11 y edición especial a las 11:35, 10:35 Centro. Buenas noches.